Richard, güey. Gracias, Richard. Nada. El conocimiento es poder, y si no sabes un poco de tu coche, cualquier taller te inventará un cuento para sacarte más dinero. Te mostraré los cuentos que usualmente dicen. Empezaremos suave el mito del juego en las horquillas. El sistema de suspensión es uno de los blancos favoritos para inflar presupuestos porque un cliente promedio se asusta fácilmente al escuchar que su auto es inestable o peligroso. El mecánico deshonesto aprovechará cualquier visita de rutina para mover la llanta con una palanca y asegurar que trae juego en las horquillas. La realidad es que las horquillas de suspensión son piezas robustas de metal que raramente se deforman a menos que hayas tenido un impacto brutal o un choque contra una banqueta a alta velocidad. El desgaste real ocurre en las articulaciones, pero ellos prefieren venderte la pieza completa con todo y herrajes porque les genera un margen de ganancia mucho mayor en la refacción y les facilita el trabajo de mano de obra. Para darte cuenta si en verdad está mal, debes exigir que levanten el auto en la rampa de alineación y observar el punto donde la horquilla se une al chasis. Si al meter una palanca de metal el componente se desplaza de manera exagerada o notas que el metal de la horquilla raspa directamente contra su base, entonces sí hay un daño real. Si se mantiene firme en su posición y no hay juego libre, la pieza está perfectamente bien. El truco visual más viejo de los talleres es mostrarte las gomas o bujes de las horquillas y señalar pequeñas grietas en la superficie para convencerte de cambiarlas. Al estar expuestos directamente a la intemperie, al agua, al polvo de la calle y al calor extremo del motor, el caucho se reseca de forma natural por fuera desarrollando grietas superficiales. Esto es un proceso cosmético completamente normal y no significa que el buje haya perdido su rigidez estructural o su capacidad para absorber los impactos. Un buje agrietado superficialmente puede durar decenas de miles de kilómetros más antes de requerir un reemplazo real, pero el mecánico jugará con el miedo visual para hacerte creer que la suspensión está a punto de desarmarse. Para saber si está dañado de verdad, debes buscar desgarres profundos donde la goma ya se haya desprendido de su casquillo de metal central. Un ejemplo de qué hacer es usar un desarmador plano grande para presionar la goma. Si notas que el hule se desmorona como migajas o si puedes ver el otro lado a través del buje porque está roto en su totalidad, entonces sí requiere cambio. Si la goma está dura y firme a pesar de las grietas externas, ignora el diagnóstico. Para que no te engañen con la suspensión, exige que levanten el auto en la rampa y haz la prueba de juego tú mismo. Toma la llanta delantera con ambas manos con fuerza en la posición de las manecillas del reloj a las 9 y a las 3 y sacúdela con firmeza hacia adentro y hacia afuera. Luego, repite exactamente el mismo movimiento pero colocando tus manos en la posición de las 12 y las 6. Un sistema de suspensión y dirección en buen estado no debe presentar absolutamente ningún tipo de movimiento libre, vacío o juego independiente. Si la llanta se siente firme y solidaria al chasis del coche, las horquillas, terminales y rótulas están haciendo su trabajo perfectamente, sin importar cómo se vean las gomas por fuera. Si un buje de goma o una rótula de suspensión están verdaderamente destruidos y necesitan cambio inmediato, el auto te lo va a avisar manejando, no solo con la mirada del mecánico. Al rodar en la calle, vas a escuchar un golpe metálico seco y pesado, un sonido tipo clonk cada vez que pases por un bache, un tope o cuando realices un frenado brusco de emergencia. Esto ocurre porque la goma ya se desgarró por completo y el metal de la horquilla está chocando directamente contra el metal del chasis. Además, notarás al ver el volante que este se desalinea de forma intermitente o sientes que el auto se jala bruscamente hacia un lado al acelerar a fondo. Si escuchas grillos o rechinidos ligeros como de cama vieja al pasar topes, la mayoría de las veces es solo falta de lubricación en las gomas de la barra estabilizadora, lo cual se arregla con un poco de grasa de silicón y no cambiando piezas caras. En las afinaciones mayores, los talleres suelen incluir de manera casi obligatoria el lavado de inyectores por ultrasonido en laboratorio para elevar el costo de la factura. Te dirán que los inyectores están tapados por la mala calidad de la gasolina y que tu motor perderá potencia. Mecánicamente, los combustibles modernos ya contienen aditivos detergentes avanzados que mantienen los sistemas de inyección limpios durante la operación normal del motor. Desmontar los inyectores en cada afinación rutinaria es un exceso innecesario que de hecho aumenta el riesgo de que el mecánico dañe los empaques de hule O-rings, muerda las líneas de combustible o rompa los delicados clips de plástico del arnés eléctrico al manipularlos. Para saber si están bien o mal sin desmontar nada, fíjate en el consumo de combustible en tu tablero. Si tus rendimientos de kilómetros por litro se mantienen estables dentro de lo normal, el sistema está fluyendo de manera correcta.
Escucha también el escape. Si el sonido de los gases al salir es constante y rítmico, significa que la combustión en los cilindros es pareja y los inyectores están haciendo bien su trabajo. El lavado de inyectores por laboratorio, que implica desmontarlos, meterlos a una tina de ultrasonido y luego a una máquina de probetas, solo se debe realizar si el auto presenta síntomas reales y severos de falla. Debes poner atención a lo que ves y escuchas en el motor. Si notas que el coche tiembla de forma excesiva cuando estás detenido en un semáforo, ralentí, al grado de que las revoluciones en el tacómetro suben y bajan de forma inestable, o si escuchas pequeñas explosiones o soplidos irregulares en el escape, hay un problema. También se justifica si al manejar sientes un pateo o una pérdida de potencia masiva al pisar el acelerador a fondo, lo que indica que la computadora detecta demasiado aire y poco combustible porque un inyector está severamente obstruido por sedimentos internos y no está atomizando correctamente, prendiendo el testigo de check engine en tu tablero. Si el mecánico insiste en que tus inyectores fallan y que es obligatorio en laboratorio, la única forma en que puede demostrártelo es metiéndolos a la máquina de pruebas frente a ti. Esta máquina simula el pulso del motor y llena unas probetas de vidrio graduadas con líquido especial. Lo que tienes que ver detalladamente es el patrón de rociado. El líquido debe salir expulsado en forma de una niebla o abanico perfecto y fino. Si ves que el inyector gotea, avienta un chorro directo como jeringa, o si notas visualmente que una de las probetas se llena notablemente menos que las demás al terminar el ciclo de tiempo, entonces ese inyector específico sí está tapado o dañado. Si al hacer la prueba visual notas que todas las probetas se llenan al mismo nivel exacto y el líquido se atomiza de forma homogénea, tus inyectores están perfectos y el mecánico te está mintiendo. Otro servicio muy común para inflar la cuenta es decirte que el anticongelante ya perdió sus propiedades solo porque se ve un poco oscuro o porque el depósito tiene polvo por fuera, ofreciéndote un lavado a presión del sistema. Flushing. Los vehículos actuales utilizan anticongelantes modernos con tecnología de ácidos orgánicos, OAT, o tecnología de ácidos orgánicos híbridos, OAT, comúnmente identificados por colores rosa, naranja, azul o violeta según la marca del auto. A diferencia de los líquidos verdes antiguos de base inorgánica que caducaban a los 2 años, los compuestos orgánicos modernos crean una capa protectora inteligente solo donde empieza la corrosión, lo que permite que sus propiedades de ebullición y congelación permanezcan intactas por 5 años o 150.000 kilómetros. Para saber si está bien o mal, nunca dejes que lo juzguen por el color a simple vista. Lo que debes ver es que el líquido esté translúcido y libre de sedimentos. Si notas una especie de lodo marrón, espuma espesa o partículas flotando, el sistema sí está contaminado. Si el líquido mantiene su color original brillante y no hay residuos en el fondo del depósito, el refrigerante sigue funcionando perfectamente. El color del líquido puede cambiar ligeramente por el trabajo térmico sin que esto afecte su capacidad de protección. Un taller profesional y honesto debe utilizar una herramienta llamada refractómetro o, en su defecto, tiras reactivas químicas para demostrarte el estado del fluido. Exige ver la medición. Al colocar una gota del refrigerante en el refractómetro y mirar a través del lente, verás una escala numérica que mide el índice de refracción de la luz. Esta escala te debe mostrar con precisión matemática el punto de congelación exacto del fluido, que típicamente debe estar por debajo de los menos 25 coes o menos 30 coes. Si la herramienta demuestra que el compuesto mantiene su densidad química ideal, el líquido sigue protegiendo tu motor contra la cavitación y el óxido, haciendo que el flushing sea un gasto completamente inútil. Si te dicen que está mal pero se niegan a medirlo con la herramienta, el diagnóstico es falso. Cuando llevas el coche a cambiar balatas, el truco clásico para venderte refacciones caras es decirte que los discos ya están muy delgados y no aguantan la rectificada. Para saber si te están mintiendo, debes saber que absolutamente todos los discos de freno automotrices tienen grabada en el canto de metal o en la manzana central una especificación de seguridad inviolable impuesta por el fabricante, identificada con las letras MIN-TH, Minimum Thickness, seguida de un número en milímetros, por ejemplo, MIN-TH 22 mm. Esta medida representa el grosor mínimo seguro que debe tener el disco para poder disipar el calor de las frenadas sin sufrir grietas o fracturas estructurales. Para saber si están bien o mal, lo que tienes que ver es si el disco tiene una ceja o escalón gigantesco en la orilla exterior. Pasa el dedo, con el auto completamente frío, desde el centro hacia afuera. Si sientes surcos profundos e irregulares, como las rayas de un disco de vinilo viejo, el disco necesita atención, pero eso no significa que debas comprar uno nuevo antes de medirlo.
Para comprobar si tu disco aún sirve para ser rectificado, exige al mecánico que saque un micrómetro o un calibrador vernier y mide el espesor real del disco justo en la pista de contacto donde rozan las balatas. Mira la pantalla o la regla del calibrador. Si la medición actual se encuentra por lo menos 1 o 1.5 milímetros por encima del min TH grabado en el metal, el disco tiene material de sobra para entrar al torno, quedar completamente plano nuevamente y albergar un juego nuevo de balatas con total seguridad. Por otro lado, para saber si tus discos están dañados por deformación térmica, alaviados, debes poner atención a lo que sientes al manejar. Si al frenar a altas velocidades en carretera, sientes que el pedal de freno pulsa hacia arriba y abajo y el volante vibra o tiembla violentamente en tus manos, significa que los discos están torcidos. Si el frenado es liso y suave, los discos están estables. El engaño más tecnológico y costoso ocurre cuando el mecánico conecta el escáner a la computadora de tu auto o OBD2, lee un código de falla y te dice inmediatamente: salió este código, hay que cambiar este sensor. Debes saber que el escáner jamás da órdenes de cambiar piezas. El escáner simplemente reporta que un circuito específico está registrando lecturas de voltaje fuera de los parámetros normales de operación. Si te dan un diagnóstico así, lo que tienes que hacer para comprobarlo es pedir el número de código exacto, por ejemplo, P0101 o P0135, y buscarlo en tu celular en ese mismo instante. Exige que te comprueben la falla real del sensor usando un multímetro para verificar los voltajes de señal. Excelente. Muchas veces el sensor está perfecto, pero un cable derretido por el calor del escape que hace corto, un conector sulfatado por humedad o una simple manguera de vacío rota de 50 pesos está alterando las lecturas que recibe la computadora. Si el mecánico no te demuestra con el multímetro que el sensor está muerto o no envía voltaje, no autorices el cambio de la refacción. Cuando un taller te dé un diagnóstico alarmante, pide siempre que te muestren la pieza dañada en el auto. Solicita las mediciones con herramienta, grosor, voltajes o presiones en comparación con el manual del carro. Y si el costo es elevado, nunca dejes el auto ahí. Esto es Legado EV8, la velocidad y la verdad sobre el asfalto.